Saludos. A continuación vamos a analizar el tiristor alimentado por una corriente alterna. El ejemplo típico es este que tenemos aquí, en el cual podemos apreciar cómo tengo el tiristor, cómo tengo una carga en serie con el tiristor, y lo que voy a hacer es controlar la corriente que circula por la carga. La voy a controlar en base a una corriente que es esta que tenemos aquí, que es una corriente que en este caso es de 120 voltios eficaces a 50 Hz. Es decir, va a ser una corriente alterna. El principio de funcionamiento de esto, o el funcionamiento, va a ser como se indica aquí. Es decir, yo voy a tener aquí unos semiciclos positivos y negativos. Durante los semiciclos positivos, y lógicamente cuando tenga cerrado esto y tenga cerrado esto, durante los semiciclos positivos voy a provocar que este tiristor esté polarizado directamente. Como estos dos interruptores están cerrados, va a circular corriente por aquí, voy a provocar el disparo del tiristor y voy a provocar que yo tenga aquí una circulación de corriente. Entonces, durante los semiciclos positivos, aquí en R1 me va a aparecer tensión, circula corriente y aparece una tensión. Sin embargo, durante los semiciclos negativos, con polaridad menos más, este tiristor está polarizado en sentido inverso, y al estar polarizado en sentido inverso, la corriente que circula por él es cero y la corriente en R1 va a ser cero. Es decir, la corriente en R1, o sea, la tensión en R1 va a ser cero, tal y como podemos apreciar aquí. Sin más, vamos a montar la práctica esta, para lo cual, pues montamos la práctica. El circuito es este que nos encontramos aquí, como podemos ver, este. Entonces, el circuito, un momento, es este que tenemos aquí, en el que, pues tenemos una fuente de alimentación, como hemos dicho, alterna, un interruptor A, y yo lo que voy a tener aquí es, con este interruptor B voy a cebar o descebar, y voy a ver la caída de tensión en la carga. Voy a ver con el canal B, la tensión en la carga, y con el canal A voy a ver la tensión en el tiristor. Vamos a darnos cuenta de que como el A está conectado en sentido inverso, es decir, me va a dar una tensión, una figura de tensión con valor contrario. Abro el osciloscopio, ejecuto. Con el A, si yo voy al A, tengo abierto, veo que la tensión en el diodo, el tiristor, es cero y la tensión en la carga es cero. Si cierro A, veo que la tensión en el tiristor es toda la alterna. ¿Por qué? Porque todavía está descebado. Al estar descebado no circula corriente, no conduce. Muy importante, no conduce, no hay caída, no hay corriente por aquí, no hay caída de tensión en R1, con lo cual la tensión en R1 es cero. Con lo cual, si yo estoy metiendo aquí una señal alterna de 120 voltios, aquí voy a obtener una señal alterna de 120 voltios. Punto. Ahora bien, en el momento que yo cierro el interruptor B, lo que hago es cebar al tiristor. Lo cebo, vuelvo a insistir, durante los semiciclos positivos, con lo cual lo que estoy consiguiendo es que durante los semiciclos positivos circule corriente por aquí y haya una caída de tensión en R1, y durante los semiciclos negativos, que no circula corriente, no hay caída de tensión en R1, con lo cual toda la tensión de entrada, todo el semiciclo negativo, aparece en el diodo. Le tenemos colocado en sentido inverso la tensión en el diodo para que se vea correctamente. Si nos damos cuenta, la tensión de entrada tiene que ser igual a la tensión en la carga más la tensión en el tiristor. Si yo junto las dos señales, variando el offset, veo que efectivamente entre las dos señales me generan la señal alterna de entrada. La azul, la que cae en la carga, y la roja, la que cae en el tiristor. Bueno, sin más, vamos a montar la práctica y vamos a subir el informe correspondiente. A continuación vamos a seguir analizando el tiristor en alterna. Hay dos formas de disparar al tiristor. Uno es el disparo vertical y la otra es el disparo horizontal. El disparo vertical apenas tiene aplicación. En lo que se basa se le llama disparo vertical, porque lo que voy a hacer es disparar el tiristor en función de la intensidad o tensión que aplique yo entre la puerta y el cátodo, es decir, el valor continuo de esa intensidad, es decir, hacer que esa intensidad tenga un valor mayor o menor. Para entender el funcionamiento no haremos la práctica, pero sí tenemos montado aquí un circuito que es este, en el que tenemos lo mismo que teníamos aquí. Tenemos el tiristor atacado, controlando una carga atacada por una corriente de 120 voltios, y yo voy a meter una intensidad continua en el tiristor, de forma que cuando esta resistencia sea demasiado grande, la corriente que va a venir por aquí va a ser cero, no se va a disparar
el tiristor, la corriente por R1 va a ser 0 y toda la tensión de entrada me va a aparecer en el tiristor. Si yo voy disminuyendo esta resistencia, llegará un momento que la corriente es suficientemente grande para disparar el tiristor y va a estar disparado el tiristor. Va a estar disparado el tiristor continuamente. Vuelvo a insistir que única y exclusivamente durante los semiciclos positivos, porque durante los negativos está polarizado inversamente. Mientras yo tenga una corriente suficientemente grande, este tiristor va a estar disparado y va a estar disparado continuamente en los semiciclos positivos. Si yo disminuyo esto, provocaré entonces que desaparezca o que se descebe. El descebado por cada uno de los impulsos de entrada, por cada uno de los semiciclos de entrada, se va a provocar cuando yo en la entrada llegue al valor de 0. Al llegar al valor de 0 y cambiar a semiciclo negativo, este semiciclo es el que me provoca el descebado. Con lo cual, para el siguiente semiciclo ya tendré el tiristor descebado y esta corriente que tenga por aquí será la que me provocará el disparo del mismo. Si miramos este circuito, pues bueno, pues lo tenemos colocado tal como teníamos ahí y hemos colocado aquí un osciloscopio en el que con el canal A voy a medir la tensión en extremos del tiristor y con el canal B voy a medir la tensión en la puerta, al mismo tiempo colocado aquí un punto de test que me va a medir la intensidad que tenemos por aquí. Si yo le doy marcha a esto, a este circuito, un segundo, que tengo otro en marcha y mientras tenga otro en marcha no me deja poner este en marcha. Si le doy marcha a este circuito, vemos como aquí tengo 684 milivoltios. Si abro el osciloscopio, vamos a darle al reverse para que se vea el fondo blanco y se aprecie mejor. Vemos que en extremos del tiristor tengo toda la señal senoidal de entrada, con lo cual quiere decir que este tiristor no está cebado, no circula corriente, no hay caída de tensión, con lo cual toda la tensión de entrada en extremos del tiristor. Tenemos una tensión de 684 milivoltios y una corriente de 1,13 miliamperios. Si yo ahora varío la resistencia, la A, pulsando la tecla A, es decir, hago Shift A 95, veo que la corriente es 1,19, 1,26, es decir, voy aumentando la corriente. Llegará un momento en que esta corriente sea suficientemente grande como para disparar el tiristor y lo que me va a ocurrir es que la tensión en extremos del tiristor, los semiciclos positivos van a desaparecer porque durante este tipo va a estar conduciendo. Continúo, 1,33, 1,41, 1,51, 1,62, 1,74 y en este momento subo, en el 60% veo que el tiristor está descebado, no se dispara y al poner al 55% la corriente pasa a 2 miliamperios, suficiente 2 miliamperios para disparar este tiristor y provocar que durante los semiciclos positivos conduzca, con lo cual la tensión en extremos ánodo-cátodo es 0. Solamente tengo tensión ánodo-cátodo en los semiciclos negativos de entrada. Y este es el funcionamiento, sin más. El otro método de disparo con el que nos encontramos es el disparo horizontal. Es decir, en lo que se basa, en los dos casos, es el meter en la puerta del tiristor una señal suficientemente grande para que se dispare dicho tiristor. Solamente que lo que tenemos que hacer, como podemos ver aquí, es variar el instante, el tiempo en el cual aplico ese valor. Tenemos dos por ángulo de fase y meter una señal senoidal aquí a la entrada, y el más utilizado de todos es por impulsos, es decir, en lo que consiste es en meter impulsos, tal y como estos que tenemos aquí, en el tiristor, en la puerta del tiristor, meter esos impulsos, en esta puerta, de forma que yo sé que son suficientemente altos para provocar el disparo, y lo único que tengo que hacer es controlar el tiempo que pasa desde este punto a este punto, este tiempo. Controlando este tiempo que yo tengo aquí, voy a poder controlar el punto de disparo. Este es un circuito sencillo en el que para generar estos impulsos hemos utilizado, como hemos visto anteriormente, el transistor union, en el que en función del valor de esta resistencia yo controlo el tiempo de disparo, el punto de disparo, y ese punto de disparo va a entrar, va a entrar en la puerta de este tiristor. Al entrar en la puerta de este tiristor me va a provocar dicho disparo. Es una señal, como nos podemos dar aquí, la hemos metido a través de un diodo, con lo cual yo voy a tener aquí solamente los semiciclos. Voy a rectificar, voy a tener aquí en la carga solamente
los semiciclos positivos. Variando, como hemos dicho, el valor de R5, pues voy a variar el tiempo de disparo y hará que se produzca antes o más tarde. Sin más, lo que vamos a hacer es, a continuación, vamos a montar la práctica y para pues bueno, acabar de profundizar en el funcionamiento. Bueno, en este caso que tenemos aquí, el problema con que nos encontramos es que genero y que controlo yo en la carga solamente medios ciclos. Si quisiera controlar dobles ciclos, lo que tendría que hacer es hacer este montaje. Vamos a ver las aplicaciones. Este es el primer circuito. Este es el primer circuito que, bueno, pues lo que hemos comentado. 120 voltios, rectificamos la señal, atacamos o controlamos el unión, me genera unos impulsos que dispara los triac, me dispara el triac y me va a provocar que, bueno, pues yo controle, voy a medir aquí simplemente los impulsos y la tensión en el triac, teniendo en cuenta siempre que la tensión en la carga va a ser la de entrada menos la tensión en el triac. Si abro el osciloscopio, le doy a inverso hasta que esté en marcha, no funciona. Ahora le doy a inverso y veo aquí las formas de onda. Si nos damos cuenta, en este caso tengo que la tensión en el triac está en rojo y en el canal B y en el canal A tengo los pulsos. Voy a poner el canal A, lo voy a poner en azul para diferenciar. Le digo OK, le doy marcha y vemos aquí cómo tenemos. Vemos que en el canal B, en el canal A no se aprecian los impulsos porque estamos en un nivel de 200 voltios por división. Si queremos apreciar los impulsos tendremos que bajar, incluso si bajamos el offset, estos son los impulsos. Entonces lo único que yo tengo que hacer es ahora variar el valor de la resistencia. Si yo varío el valor de esta resistencia, un momento, si yo varío el valor de esta resistencia, pues lo que voy a hacer es variar el tiempo de disparo. El tiempo de disparo es este tiempo que se produce desde el punto en el que la onda pasa por cero hasta que se produzca el disparo. Entonces, variando el valor de la resistencia, ahora mismo la tenemos al 50%, si yo varío al 60%, vemos cómo se va produciendo, la resistencia disminuye, se carga antes el condensador, se produce antes el impulso y veo cómo se dispara antes. Si yo sigo pulsando la tecla A, la pongo al 90%, la pongo al 95%, la pongo al 100%, al ponerla al 100%, vemos que el tiempo es desde aquí hasta aquí, es decir, un tiempo muy corto. Con lo cual provoco muy pronto el disparo del tiristor y en este caso, aunque aquí no lo vemos, la tensión en la carga sería la onda que falta aquí, es decir, el cacho este de onda. A continuación, si yo ahora varío la resistencia en sentido contrario, es decir, la hago cada vez más grande, al hacerla cada vez más grande el tiempo es mayor y provoco el disparo cada vez más tarde. Damos cuenta, ya estamos en el 10%, ya estamos en el 5% y prácticamente el disparo se produce en el último instante, con lo cual la tensión en extremos de la carga sería prácticamente cero. Podríamos colocar, por ejemplo, paramos esto, podríamos colocar un voltímetro en paralelo con la carga. Si yo coloco un voltímetro en paralelo por la carga, un indicador, un voltímetro, coloco un voltímetro horizontal, por ejemplo, le digo OK, coloco aquí el voltímetro y si yo coloco ahora, conecto este voltímetro en paralelo con la carga, le doy marcha al circuito y ahora mismo lo que hemos comentado, la tensión es prácticamente cero porque en la carga solamente tengo este pequeño pico de aquí, es decir, tengo 1,4 voltios. Si, como decíamos antes, yo voy variando el valor de la resistencia, lo que estoy haciendo es provocar que el disparo se produzca cada vez antes. Al producirse antes, el tiristor se dispara antes y ahora la tensión que yo tengo en la carga será este triangulito que tengo aquí, que es mayor que antes, 5 voltios. Y si sigo en esta dinámica de variar la resistencia, cada vez antes, cada vez la tensión en la carga es mayor, como podemos ver aquí, la tensión en extremos de la carga. Como hemos comentado, el problema con que nos encontramos aquí es que yo solamente soy capaz de controlar
los semiciclos, en esta carga, los semiciclos positivos. Durante los semiciclos negativos, como este está polarizado inversamente, la tensión en la resistencia este. Para evitar esto se puede conseguir con un circuito tal como el que se indica aquí. Si nos damos cuenta, toda esta zona de aquí es igual, un segundo, toda esta zona de aquí es la misma que la que teníamos antes. Lo que ocurre es que yo lo que hago es, en lugar de alimentar con una señal senoidal directamente, lo que hago es rectifico esa señal senoidal. Con lo cual yo aquí siempre voy a tener semiciclos positivos. Yo aquí siempre voy a tener semiciclos positivos. Sin embargo, yo no va a querer decir que en esta carga yo solamente tenga semiciclos positivos, sino que durante los semiciclos positivos la corriente va a circular en este sentido y va a ser controlada, y durante los semiciclos negativos la corriente va a circular en este sentido y también va a ser controlada. Es decir, yo a final de cuentas voy a controlar que por esta carga se controle la corriente en los dos sentidos. Para acabar de entender mejor esto, lo ideal es que cojamos y que montemos la práctica que tenemos aquí. Esta práctica sí la tenemos que montar. La práctica esta la tenemos aquí, montada. Entonces, bueno, pues lo que vamos a hacer es colocarlo igual que hemos hecho antes. Ahora lo que nos interesa es, sobre todo, la tensión en la resistencia. Con lo cual vamos a colocar un osciloscopio, vamos a colocarlo aquí y vamos a conectar ese osciloscopio en extremos de la carga, es decir, un canal aquí y el otro canal vamos a conectarlo aquí. Vamos a poner esto aquí para que estorbe menos, para que quede mejor. Vamos a analizar única y exclusivamente la tensión en la carga. Con lo cual, si yo le doy marcha a esto, pongo en el inverso para que se vea mejor, hago el ajuste del divisor, pues bueno, pues aquí tenemos el circuito. Es el mismo circuito que antes, es el mismo circuito, solamente que ahora yo estoy controlando en la carga este semiciclo y también este, al igual que antes. Variando el valor de la resistencia A, voy a provocar antes o después el disparo del tiristor y voy a provocar que la tensión en la carga sea mayor o menor. Con lo cual ahora, en continuas pulsaciones de la tecla A, 95, 100, esta es la tensión que tengo yo en la carga, semiciclo positivo y negativo. Si yo ahora varío hacia abajo, lo que voy a provocar es que cada vez se provoque más tarde el impulso, dispare más tarde, con lo cual al dispararse más tarde empieza a haber tensión en la resistencia, corriente y tensión en la resistencia más tarde, como podemos ver aquí. Estamos ahora 55, 50, 45, 40, así sucesivamente. De forma que al final prácticamente el pico que tenemos en la carga es muy pequeño y la tensión es muy pequeña. Pero sin embargo, con este circuito, un segundo, hemos conseguido controlar la tensión en la carga en los dos semiciclos, en el positivo y en el negativo. El problema con que nos encontramos es que yo, para hacer un circuito de este estilo, lo que tengo que hacer para controlar una corriente alterna, una carga alterna, tengo que colocar un puente de diodos. De forma que si esta carga me pide una corriente de 10 amperios, está claro que el tiristor tiene que ser de 10 amperios. Pero aquí tenemos un problema, que también este rectificador tiene que ser de 10 amperios. Con lo cual me encarece el producto y me complica el tema. Bueno, sin más, vamos a mirar, vamos a hacer la práctica y el resultado lo vamos a subir a la página web.